Hola, buen día. Esta es una video presentación para el curso Fundamentos Epistemológicos del Pensamiento Complejo. Quien les habla, Walter Schneider Plazas, junto a mi compañera Lisnori Cuaji Trujillo, eh, candidatos a doctores en educación de la Universidad Pedagógica Experimental Libertador UPEL. Los dejo con mi compañera que abordará el paradigma de la complejidad, principios, dimensión social y dimensión educativa. Fundamentos epistemológicos del paradigma de la complejidad. Principios del pensamiento complejo. El pensamiento complejo formulado por Edward Morin constituye una gramática epistemológica para comprender y transformar realidades no lineales. Sus principios fundamentales son: dialógico, integra polos en tensión, unidad, multiplicidad, orden, desorden sin reducirlos; recursivo, los efectos retroalimentan los procesos que los originan; hologramático, el todo está en las partes y las partes en el todo; autoecoorganización, los sistemas se producen en interacción con su entorno; no reduccionismo y no completud, evitan tanto la fragmentación como la ilusión de totalidad cerrada; múltiples niveles de realidad, la realidad se organiza en planos heterogéneos que deben articularse; apertura epistemológica, rigor, apertura y tolerancia como actitudes investigativas; emergencia e incertidumbre, reconocer lo inesperado y lo no lineal; reintroducción del sujeto, el investigador y el educador forman parte del sistema que estudian; transdisciplinariedad, operar a través, entre y más allá de las disciplinas; ético planetario, anclaje en la dignidad humana y en la responsabilidad con la tierra; organizacional sistémico, integración de aportes de la sistémica, cibernética e información. Estos principios invitan a superar la lógica lineal y fragmentada para asumir la educación y la sociedad como procesos interdependientes, emergentes y éticamente comprometidos. La dimensión social desde el paradigma de la complejidad. Lo social se entiende como una trama abierta a interacciones biológicas, culturales, políticas y ambientales. Esto conlleva varios desafíos: el sistema abierto e interdependiente, superar enfoques deterministas y reconocer la interconexión global local; emergencia e incertidumbre, diseñar modelos sociales flexibles y adaptativos; ética planetaria, asumir la corresponsabilidad con el futuro de la Tierra y de la humanidad; transdisciplinariedad social, articular ciencia, cultura, espiritualidad y saberes locales; autoecoorganización comunitaria, reconocer a las comunidades como sistemas activos que se reorganizan en interacción con su entorno; reflexividad, incorporar la subjetividad de actores sociales e investigadores en la producción de conocimiento. La dimensión social es clave, compleja, exige investigación participativa, dialógica y ética, que valore la incertidumbre y la diversidad cultural como fuentes de creación colectiva. La dimensión educativa desde el paradigma de la complejidad. La educación desde la complejidad se concibe como un proceso ecoorganizador, emergente y transformador. Los principales desafíos son: educación como sistema complejo, pasar de la transmisión lineal de contenidos a la red de interacciones escuela, comunidad y territorio; incertidumbre educativa, promover currículos flexibles, adaptativos y contextuales; transdisciplinariedad pedagógica, integrar ciencias, artes, humanidades y saberes comunitarios en torno a problemas reales; ética y responsabilidad planetaria, formar sujetos críticos y planetarios conscientes de la crisis civilizatoria y ambiental; reintroducción del sujeto, reconocer a estudiantes y docentes como constructores del conocimiento; principios complejos aplicados, diálogo, recursividad y hologramaticidad en los procesos de enseñanza-aprendizaje; educación como praxis transformadora, resignificar la relación entre sujeto, comunidad y entorno para enfrentar retos como la equidad social y el cambio climático. La educación desde la complejidad no se limita a instruir, sino que busca transformar la realidad social y ambiental, formando sujetos capaces de religar saberes y actuar frente a los desafíos globales. La presentación que compartimos el día de hoy aborda dos ejes centrales desde el paradigma de la complejidad.
Primero, el tránsito de la disciplinariedad a la transdisciplinariedad con sus certezas y desafíos. De igual manera, o en segunda parte, la vinculación del problema de investigación con el paradigma de la complejidad. Ambos aspectos se fundamentan en la propuesta de Edgar Morin, Basarab Nicolescu, Salazar y la Carta de la Transdisciplinariedad. En ese orden, cuando hablamos de la disciplinariedad y la transdisciplinariedad, certezas y desafíos, tenemos que empezar a hablar de la fragmentación a la unidad abierta del conocimiento. Pues bien, la disciplinariedad, herencia del positivismo, permitió avances analíticos, pero produjo visiones fragmentadas de la realidad. Frente a ello, la transdisciplinariedad no niega las disciplinas, sino que las atraviesa, las vincula y por supuesto las trasciende para religar lo separado. En ese orden tenemos que la certeza, pues, o podemos afirmar que el conocimiento no es suma de compartimientos, sino es un tejido vivo que integra ciencia, filosofía, arte y saberes comunitarios. Debemos hablar también en el paradigma de la complejidad como marco epistémico. En ese orden tenemos que el pensamiento complejo fundamenta que, y como lo mencionaba Salazar en el año 2004, no se puede conocer el todo sin las partes, ni las partes sin el todo. La transdisciplinariedad es entonces una racionalidad emergente que asume la incompletud y la construcción permanente del conocimiento. Es así que la complejidad legitima la transdisciplinariedad como racionalidad para fenómenos interdependientes y globales. Y allí podemos hablar de certezas en la resolución de problemas. La transdisciplinariedad se valida en su capacidad de resolver problemas complejos, crisis ambientales, brechas sociales, retos educativos rurales. Y es que, no obstante, la Carta de la Transdisciplinariedad señala que la educación debe contextualizar, concretar y globalizar. Tenemos allí, con certeza educativa, que articular ciencias, artes y saberes comunitarios permite un aprendizaje significativo anclado en la realidad. En cuanto a desafíos del tránsito, el camino hacia la transdisciplinaridad enfrenta obstáculos, resistencias epistemológicas al abandonar el control disciplinar, la fragmentación institucional en asignaturas y en estándares, dificultades metodológicas para operacionalizar diálogos de saberes, riesgos de instrumentalizar la transdisciplinaridad sin compromiso ético planetario. Es así que podemos hablar de un desafío central que transforme la cultura académica y pedagógica hacia un conocimiento relacional participativo, pero también ético. En cuanto al campo educativo como un laboratorio privilegiado, tenemos que en educación la transdisciplinariedad significa religar la ciencia con la vida cotidiana, especialmente en contextos rurales. Por ejemplo, el recurso hídrico puede ser un eje integrador de la biología, la química, la geografía, la ética, pero también del saber campesino. La transdisciplinariedad no es un lujo teórico, sino que es una condición de posibilidad para enfrentar la crisis civilizatoria y ambiental mediante una pedagogía compleja, reflexiva y planetaria. Básicamente a eso llegamos con este ítem. Ya para articular con el problema de investigación, con el paradigma de la complejidad, tenemos que el problema de investigación se anuncia como la necesidad de construir un modelo teórico didáctico e innovador que fortalezca la enseñanza de las ciencias naturales y la educación ambiental, con énfasis en el recurso hídrico en instituciones rurales del departamento del Huila, en Colombia. Cuando hablamos del contexto del problema, esto emerge en la escasez de recursos didácticos, la insuficiente formación docente, la desconexión curricular con las realidades locales y la baja participación comunitaria en la gestión educativa. Bajo una perspectiva compleja, que es desde el paradigma de la complejidad, la enseñanza de las ciencias y la gestión del recurso hídrico deben entenderse como sistemas abiertos en interacción como factores sociales, culturales y ambientales. Morin en 1999 describe la complejidad como un tejido de acontecimientos, interacciones y azares que constituyen nuestro mundo fenoménico. Y es que epistemológicamente Nicolescu plantea que lo real se organiza en múltiples niveles regidos por lógicas diversas, lo que obliga pues a superar la fragmentación.
Ontológicamente, Salazar afirma que los problemas son interdependientes y no pueden comprenderse de forma aislada, y axiológicamente la Carta de Transdisciplinariedad exige integrar al individuo en todos los niveles de la realidad y asumir al agua como un bien común y un derecho. Es así que en cuanto a principios metodológicos, tenemos que esta investigación se rige por los principios complejos de recursividad, donde la innovación pedagógica transforma la cultura comunitaria y esta a su vez reconfigura la práctica escolar, la dialogicidad, que genera tensiones fecundas entre lo local y lo global, lo científico y lo comunitario, la hologramaticidad, que cada práctica educativa refleja la totalidad del aspecto socioambiental. En síntesis, pues tenemos que el problema se vincula con el paradigma de la complejidad porque sin ninguna duda desborda la visión lineal y reduccionista. También requiere un abordaje ecoorganizador y planetario. Además, presenta una demanda metodológica abierta y emergente y se fundamenta en una ética de la responsabilidad colectiva. De este modo, pues la complejidad no solo explica el problema, sino que orienta a la construcción de un modelo didáctico innovador, emergente y contextualizado para una escuela rural o para las escuelas rurales del departamento del Huila. En conclusión, tenemos que el tránsito de la disciplinariedad a la transdisciplinariedad y la vinculación del problema de investigación con el paradigma de la complejidad muestran que la educación debe asumirse como espacio de religión, ética planetaria y praxis transformadora, donde la investigación doctoral no solo busca comprender, sino transformar la realidad educativa y comunitaria desde la complejidad. Muchas gracias por su atención.